Hola a todos los que nos escuchan por primera vez. Yo soy el Toño y me encuentro este día con Carlos, mucho gusto. Vamos a presentarnos brevemente para que nos conozcan un poquito. Yo estudié electrónica, eso es a lo que me dedico. Me gusta mucho el Dark Souls y pues, ¿qué nos puedes decir, Carlos? Pues yo también me dediqué a la electrónica, yo estudié eso, pero a día de hoy no trabajo en electrónica, he trabajado en demasiadas cosas que no tienen que ver con electrónica, así que pues podemos decir que no fue mi mejor movida en cuanto a lo que iba a estudiar. A mí me gusta mucho la fotografía y pues tengo 21 años. Yo olvidé decir mi edad, yo tengo 25 años, así que pues por ahí vamos. El tema que vamos a tratar el día de hoy va a ser el empleo en El Salvador. Bueno, que me imagino que la situación del empleo en Latinoamérica es bastante parecida a El Salvador, así que vamos a comenzar. Decinos, Carlos, ¿qué empleos has tenido vos? Uy, es que como te mencioné al principio, yo he tenido alrededor de 5 empleos en lo que llevo de vida. Yo empecé a trabajar, si no me equivoco, a los 17, cuando en el lugar donde yo estudié bachillerato nos mandaron a hacer las horas laborales. Ese fue mi primer contacto con el trabajo y fue con un banco, el cual no puedo decir su nombre, vamos a llamarlo el Banco de la Casa Roja, para evitar problemas. Ok. Creo que algunos lo pueden identificar fácilmente. Pero ahí fue mi primer contacto con el trabajo. Al principio estuve en el área de archivo, una bodega pedorra en la que hacía un montón de frío y había mucho polvo y demasiados papeles almacenados. Pues ese fue mi primer contacto con el trabajo. Lo bueno es que, a diferencia de muchos de mis compañeros, de los que hicieron horas laborales en un ámbito que fuera relacionado a lo que estaba estudiando, que era electrónica, a diferencia de ellos, yo sí recibí compensación monetaria. La gran mayoría de los que fueron a trabajar a alguna empresa, ya sea de reparar máquinas, celulares y ese tipo de cosas, pues no recibieron ni un centavo. Yo sí recibí dinero, recibí alrededor de $114 en 2 pagos. Pero ese fue mi primer contacto con el trabajo. El segundo fue en una empresa. Paréntesis aquí, es cierto, es algo. Acabo de mencionar un detalle bastante interesante. A todos los que hemos realizado nuestras prácticas profesionales en alguna empresa, siempre nos ha pasado eso, que no nos pagan. Simple y sencillamente somos mano de obra gratuita. Qué interesante detalle, la neta. Sí, es que realmente eso se hicieron que muchos de en ese tiempo compañeros se enojaran, porque me contaban que a ellos les tocaba algo pesado y que el trabajo que hacían no era sencillo. En cambio, nosotros nos podíamos sentar horas a armar un expediente y pues nos pagaron por eso. O sea, teníamos donde cargar nuestros celulares, teníamos una cafetera y pues teníamos un oasis a la par de la bodega donde estábamos. Entonces, bastante bueno para haber sido nuestro primer trabajo. Nos dio una muy buena muestra de lo que es ser adulto. Vaya, ¿quién lo diría? Bueno, prosigue. Ya de ahí trabajé un poco tiempo en una empresa de reparar celulares. Solo fui casi que a aprender lo básico. De eso no tengo mucho que comentar, realmente no hice la gran cosa. Luego de eso estuve trabajando en una empresa bastante independiente, la verdad, para lo que ofrecían, que era una de membresías. Tampoco puedo decir el nombre de la empresa, de hecho ni siquiera sé si sigue existiendo, pero en esa empresa estuve un mes. Y pues no vendí nada, no vendí ni una sola membresía. Creo que me dediqué a quitarle dinero al dueño de esa empresa, porque ese tipo me pagó. Estuve un mes trabajando ahí. Casi todos los días de ese mes me pagó una cena algo costosa en un restaurante chino. Y encima me pagaba transporte. Entonces creo que él estaba trabajando para mí, porque realmente yo no le logré vender ni un centavo. Luego de eso, creo que un par de meses después, estuve en un restaurante mexicano en el que estábamos. No era un local como tal, sino que era como un puesto que habían habilitado para una feria, para un evento, un carnaval. Entonces estábamos como en un canopy y con mesas a la intemperie, y pues
de esa experiencia sí me arrepiento bastante porque para empezar no me pagaron lo que habían acordado y pues el trabajo era horrible. O sea, no ¿Qué te dedicabas a hacer ahí? Pues prácticamente me dedicaba a hacer todo porque, o sea, a mí me dijeron que yo iba a ser nada más mesero. Pero realmente yo y mis demás compañeros preparábamos la comida, limpiábamos, lavábamos los platos. También teníamos que atraer gente ya cuando estábamos en la hora de trabajo. Y pues básicamente eran jornadas desde las 9 de la mañana hasta alrededor de las 12 o a la 1 de la madrugada. Y el día en el que más gente tuvimos, que fue el día del carnaval, hemos salido de ahí a las 4 de la mañana. Fue un día bastante pesado, estuvo reventado de gente. Y pues por último, que son estos últimos meses, yo estuve trabajando en unidades médicas. Tampoco puedo decir en qué unidades médicas estuve, porque no nos patrocinan. Porque no nos patrocinan y pues que evitar problemas. Pero estuve respectivamente un mes y un mes trabajando en esas unidades médicas. Y pues la verdad es interesante estar en el rubro de la salud. Porque yo era un asistente de servicio. O sea, yo no estudié medicina ni nada de eso, sino que yo me dedicaba a limpiar y a poner agua en los oasis y así. Pero realmente es interesante ver desde adentro cómo funciona un hospital o una unidad médica. Tengo muchos comentarios respecto a... Son comentarios malos respecto a cómo funciona un hospital desde adentro. ¿Qué fue algo que te pareciera realmente malo de ahí? Realmente la atención que la gente le brinda a los pacientes deja mucho que desear, porque yo recuerdo haber escuchado sin querer que a veces llega algo de un paciente, algo que tienen que firmar, ya sea una receta o una cita para el laboratorio, y pues dicen, ay, que se espere, yo ahorita voy a ir a comer o voy a ir a hacer otra cosa. Y pues la persona quizás no estaba en su hora del almuerzo, sino que se levantaban y se iban. Y entonces ese paciente quedaba en espera. Luego de que ese paciente quedaba en espera, iban poniendo más pacientes antes que él. Y entonces esas recetas iban saliendo antes que la del paciente que llegó primero. Todo porque esa persona se quiso ir a comer y porque le dio pereza o no sé, no quiso seguir con su trabajo. Y pues solo por eso ahora el paciente tiene que esperar un lapso de quizás 2 horas mínimo. Porque eso es otra cosa. La espera en un hospital o en una unidad médica es horrible. Siempre nunca bajan de 1 hora. Y pues esas han sido mis experiencias en el mundo laboral, en el mundo de adultos. ¿Y qué hay de ti? ¿Cómo ha sido tu experiencia siendo adulto? Antes de contarte, pues voy a mencionar que podemos retomar de lo que nos has contado ciertos puntos. Por ejemplo, la jornada que te tocó en el restaurante de comida mexicana. Y podemos retomar la mala atención, o por así decirlo, las malas experiencias en el último trabajo que has tenido. Pero esos son temas que vamos a tocar un poquito más adelante, pero para tomarlos en cuenta. En mi caso, he trabajado en 2 lugares. Y en los 2 lugares he trabajado como técnico en electrónica. Pleca electricista, pleca de aseo, pleca de lo que sea. Porque el contrato dice una cosa, pero al final tú terminas haciendo lo que ellos te pidan. Entonces, en las 2 empresas he trabajado de lo mismo. En la primera, la verdad, era una empresa de fábrica de hilos y de telas. Nosotros le damos mantenimiento a todas esas máquinas. Y yo, por lo general, reparaba las placas electrónicas de todas esas máquinas. Y no me iba tan mal. Lo que pasa que también era un poco difícil en el sentido que eran un poco explotadores, en el sentido que no tenías ni vacaciones. Y si ellos te decían que tenías que quedarte porque tenía que echar a andar la máquina, pues te quedabas. De ahí me pasé al lugar donde estoy. A donde estoy hice las prácticas profesionales y me dieron la oportunidad de trabajar con ellos. El ambiente es un poco más relajado, pero igual me dedico a lo mismo. Y casualmente
La fábrica fabrica, mejor dicho, telas y hilos. En eso se dedica y yo reparo las placas electrónicas de esas máquinas. Y también a veces me mandan a hacer alguna que otra instalación eléctrica, revisar algún motor eléctrico y lo que se les ocurra prácticamente. A eso me dedico yo. Esas han sido mis dos experiencias. Ya que tocas el tema de fábricas de tela, muchas personas, o al menos de las que yo conozco, en ese tipo de empresas siempre hemos visto como algo de riesgo, porque en internet circulan algunos videos de, por ejemplo, hay uno en el que un tipo está en una máquina que hace como los carretes de hilo, pero carretes grandes, y el tipo queda atorado en la máquina y empieza a girar y se muere. O sea, ¿qué trabajas tú con ese tipo de máquinas que te pueden generar algún riesgo o que te puedan generar algún prejuicio o algún daño? Donde yo estoy existen una cantidad bastante grande de riesgos. Cosas tan sencillas como el alto voltaje. Tenemos las subestaciones, que son subestaciones bastante antiguas y no me inspira mucha confianza las protecciones que se manejan ahí. También hay barras de cobre muchísimo, ¿cómo decirlo? Bastante gruesas, donde pasan muchísimos amperios y son de alto voltaje también, son 440 voltios, 380 voltios, y si cometes un error te puedes electrocutar, puedes iniciar un incendio. Hay máquinas que trabajan con fuego porque hay un proceso en el que se quema la tela para quitarle las impurezas y la mota, y pues es bastante peligroso. Trabajan con gas. Si uno no respeta los procedimientos, si uno no usa el equipo, es muy posible que se sufra un accidente, se dañe la máquina. Y pues hay muchos peligros. Hay máquinas que te pueden cortar. Hay máquinas que podrían aplastarte si estás en un lugar que no es adecuado. En fin, son muchos los peligros que se tienen ahí. En realidad, cualquier industria tiene máquinas bastante peligrosas. Es necesario respetar ese procedimiento. Hace unos meses había un tablero eléctrico en el que estaba trabajando un compañero de ahí que no tenía un interruptor principal. Entonces el voltaje toda la vida estaba conectado. No sé cómo fue la cosa exactamente, pero iniciaron un cortocircuito y ese compañero resultó quemado y lo tuvieron que llevar al hospital. Pasó como 2 meses incapacitado porque se le dañó un poco la cara y se le dañó un brazo y la mano. ¿Qué tan grave fue la quemadura? Del 1 al 3, ¿qué tan grave fue? Quizá 2 rozando el 3, porque sí fue bastante grave para que pasara 2 meses incapacitado y que ahorita todavía se siga recuperando, que no pueda usar esa mano al 100%. Considero que fue bastante grave. Pero, ¿y él tenía el equipo adecuado o no? O sea, ¿o fue también el voltaje pasó a través del equipo de seguridad que él tenía? En realidad, él no estaba usando el equipo como tal. Y al final decidieron que fue como un descuido lo que él cometió. Fue un descuido, no se fijó en lo que él estaba trabajando, pero al no llevar el equipo resultó herido. Ajá. Así sucedió. Ay, pero es que... Y no sé, o sea, me pongo a pensar, y en ese tipo de casos, cuando ha sido como descuido tuyo, la empresa, me imagino que no te da ningún tipo de indemnización, ni te dan incapacitación, pero pagada, ¿verdad? Es que la incapacidad la paga el Seguro Social, pero también está lo de los seguros, que es un tema un tanto complicado, porque el seguro tiene que analizar el tipo de lesión que tú tuviste y ver si fue de verdad un accidente o fue intencional, o bueno, la cuestión es que es un solo relajo para ese dinero. Y en realidad pues no lo vale mucho. He estado viendo lo que pagan por parte del cuerpo tuya si la llegas a perder y en realidad no vale la pena. No es como que
puedas vivir tranquilamente el resto de tu vida con ese seguro. Pero lastimosamente así es la realidad en la que nosotros estamos. Sí, aparte que, o sea, no solo es que te paguen por haber perdido una parte del cuerpo, sino que, o sea, quedas incapacitado de por vida. O sea, ya tu vida no la puedes seguir viviendo de la forma en la que la vivías antes. Ya no puedes hacer lo que te gustaba hacer. Por ejemplo, si te gustaba algún deporte en el que tuvieras que usar ambas manos, o si pierdes una pierna, si te gustaba el fútbol o el básquetbol, siento que no vale la pena, la verdad. Sí, es que en la industria es bastante difícil, porque el más mínimo descuido te puede llevar a morirte incluso. ¿Cuántos accidentes no hay en internet de gente que está trabajando en alta tensión y por un error se genera un arco eléctrico y estas personas tienen que morir porque ahí ese tipo de voltaje, ese tipo de corriente no perdona, es mortal. Entonces, como se recomienda todas las veces, es necesario estar bien atento, no bromear en esas áreas de trabajo y pues así hacer todo el procedimiento correcto. Sí, así no te va a pasar nada. Es un proceso bastante serio, ¿verdad? No se tienen que, como tú dices, no se tiene que estar bromeando. Pero eso que mencionaste solo me hace recordar lo que me platicaste una vez de lo que sucedió con una ardilla. Oh, sí. Por ejemplo, ahí es bien común, no entiendo por qué, no sé qué le mirarán de atractivo a esos cables pelados, pero hay muchas ardillas que se cuelgan de esos cables, caminan por ahí, y ha pasado muchas veces que explota ya sea una ardilla o un pájaro y apagan toda la planta. y nosotros tenemos que correr y analizar los daños y volver a conectar todo para que la empresa produzca. Y pues la verdad es bastante peligroso. Si una persona estuviera cerca cuando pasa eso, posiblemente sería lastimada. Sí, también me recuerdo que en una de esas, porque me contaste más de una, recuerdo que una vez me platicaste que la ardilla sobrevivió a eso, pero tuvieron que dormirla porque pues ya, para acabar con su sufrimiento, pues. Sí, ha habido varias. Ha habido algunas que quedan totalmente rostizadas y no sobreviven. Hay otras que comenta un compañero que ya le iba a recoger para llevársela de ahí, se levantó, lo mordió y salió corriendo. Sí, o sea, fue bien aleatoria la historia. Y hay otra que sí que tuvimos que terminar con su sufrimiento. Pero sí, son cosas que pasan. Gajes del oficio, como suelen decir, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora que conocen más o menos a lo que nos dedicamos y cuál es el ambiente en el que estamos, podemos pasar a hablar de las mejores experiencias que hemos tenido en el trabajo. A ver, cuéntanos algo que te haya gustado mucho. Pues creo que son 2 nada más de todas las veces que he trabajado. Y son esta última que trabajé en una unidad médica. Considero que fue una experiencia bastante buena, ya que tuve la oportunidad de aprender bastantes cosas. Y lo mejor es que el trabajo no era tan pesado. En la otra unidad médica donde estuve, no tenía tiempo ni de sentarme porque me regañaban. Ahí era un no parar de casi 7 horas estando de pie. El único momento del día en el que yo me sentaba era en mi almuerzo. Mi almuerzo duraba 40 minutos. Entonces, en cambio de aquí, el ambiente laboral era mejor. El establecimiento también estaba mucho mejor. Igual ahí sí podía darme el lujo de sentarme 5 minutos después de que ya hubiera supervisado que todo estuviera en su lugar. Entonces sí, creo que fue una muy buena experiencia. Y la segunda, pues la que ya mencioné, que creo que es mi mejor experiencia laboral hasta el momento, cuando estuve en el banco de la Casa Roja. De la Casa Roja. Que nadie conoce. No, nadie lo conoce. Entonces, porque ahí creo que me la paseaba sentado todo el día. Estaba tranquilo en un lugar con aire acondicionado, un lugar para cargar mi celular, café, agua. Y pues mi trabajo era solo armar expedientes, pues, y encima me pagaron. Y pues solo trabajaba. ¿Qué ofertón? Era un ofertón, o sea, si no lo aceptaba. Y lo peor es que estuvimos a nada, mis compañeros y yo, de no aceptarlo, porque pues nuestro maestro de
tecnología en ese momento nos dijo, están estudiando electrónica y se van a ir a meter un banco, o sea, y nos dijo, pero van a ir a arreglar cosas ahí. No, le dije, vamos en el área administrativa, vamos a estar trabajando con papeles. No, es que ustedes sí, me dijo, sí me dan. No sé por qué, no sé qué están haciendo en electrónica, nos decían nosotros. Pero pues realmente fue una muy buena experiencia y considero que nos ayudó bastante a ver cómo es ese mundo también laboral, ¿verdad? Porque a día de hoy, de los que fuimos ahí, nadie tiene un trabajo de oficina. Pero pues al menos tuvimos una pequeña probada de cómo es ese tipo de trabajo. Y pues, ¿qué hay de ti? ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia laboral? En mi caso hay varias. Pues solo por el hecho de trabajar en mantenimiento es bastante satisfactorio ver cuando algo que tú has arreglado funciona y no explota. Porque ha habido ocasiones en las que conectas algo y sale el montón de humo. Suele pasar. Es bastante común, pero una por ejemplo fue que estábamos trabajando en una máquina que es bastante importante y tuvimos que arreglar un equipo de esa máquina que es bastante grande, que provee un montón de amperios a un montón de máquinas, y al final, después de como 15 días de trabajo, lo conectamos y funcionó tal cual. Fue bastante satisfactorio ver que no se incendió, porque suele pasar. Sí, o sea, eso debe ser como el que incluso, o sea, arregla algo tan sencillo como un tomacorriente o una luz que no funciona. Eso ya de por sí es satisfactorio. No se diga arreglar una máquina que tenía el riesgo latente de incendiarse. Entonces sí, considero que es un momento que debe sentirse muy bien y te debe quitar un peso de encima. Más que todo eso, quitarse ese peso de encima de tener, ¿cómo decirlo? De quitarse esa responsabilidad de la espalda por un momento. Porque en la industria que la máquina esté parada es perder dinero. Ellos necesitan que la máquina esté produciendo 24/7 si es posible. Entonces el hecho de que arregles una máquina y funciona la primera y dejes de tener esa presión en la espalda, híjole, es una sensación bastante satisfactoria. Y en parte pues que haces valer el estudio y la experiencia que has tenido, que has adquirido, le haces valer. Sobre todo eso, supongo yo que te das cuenta de que a lo que le has invertido tanto tiempo y dinero, pues rinde frutos, que el estudio, o sea, que el estudio funcionó para algo y no se quedó todo en cuadernos o en libros que alguna vez leíste, ¿verdad? Sí, porque ya vamos a retomar ese tema, pero lastimosamente es una realidad que vivimos, que muchas personas estudian una carrera universitaria o algún técnico y no pueden encontrar un trabajo de eso que estudiaron, ya sea porque el mercado está saturado o porque simple y sencillamente no hay, así de sencillo. Pero ya vamos a retomar ese tema. Ahora bien, ya vimos en la parte buena, cosas buenas que nos han pasado, ahora veamos la parte negativa. Cuéntanos alguna mala experiencia que hayas tenido. Uy, pues solo una. Tendría que decidir entre varias, la verdad, porque mira, en todos los trabajos hay cosas malas, digo yo, ¿verdad? Y pues, pero quizás si tuviera que mencionar una que se me viniera a la mente ahorita, es cuando trabajé en el restaurante mexicano. Quizás no era tanto el problema del horario, sino que era más que todo el problema de que no me pagaron lo que me prometieron. Y pues hasta cierto punto el jefe nos explotó bastante, porque realmente, como no nos conocíamos, nosotros fuimos a otra parte del país a trabajar porque ese señor, jefe de ese restaurante, era conocido de uno de mis amigos de ese tiempo. Entonces le dijo a él que ocupaban personal y pues nosotros decidimos ofrecernos, ya que nos dijeron que el trabajo era bastante tranquilo, nos podíamos quedar con propinas, etcétera, y que el pago iba a ser de alrededor de casi $300. Pero pues no me pagaron eso, me pagaron casi que la mitad de lo que yo esperaba. Me pagaron $165, si no me equivoco. Y pues me habían prometido 280 o casi $300. Entonces fue como... pero... Y no quise decirle que me diera más, porque realmente
llegó un punto en el que mi instinto me decía que algo andaba mal y que no me iban a pagar lo que estaba acordado. Entonces, debo decir que pequé porque empecé a ser un poco dejado en el trabajo. Empecé a dejarles lo que me tocaba a mí, a mis compañeros. Les decía, no, dale vos que yo estoy ocupado en otra cosa más sencilla. Y pues en eso más sencillo me tardaba un montón de tiempo. Entonces puedo decir que ya no, cuando agarré el pedo, por así decirlo, de que algo andaba mal en el trabajo, pues me la logré pasar un poco más tranquilo, a costa de dejarle más trabajo a mis compañeros. Pero realmente creo que esa fue de las peores experiencias laborales. Sobre todo también por el hecho de que, como mencioné, no estaba cerca de mi casa. Estaba a muchos kilómetros de mi casa, durmiendo en una casa ajena, en donde no había agua la mayor parte del día y donde hacía un calor horrible. Imagínate lo feo que es despertar empapado en sudor, que el sudor no te dejó una silueta con la forma de tu cuerpo en la cama, y levantarte solo para darte cuenta de que no hay agua, o de que el agua que han recogido está caliente. Es lo peor, sentía que estaba en un horno y como que me estaba cocinando. Creo que esa sí es la peor experiencia que he tenido laboralmente hablando. ¿Qué tal tú? ¿Cuál ha sido tu peor experiencia? Han habido varias, de hecho. Más que todo porque cuando estás en la industria, lastimosamente, ellos quieren que todas esas máquinas estén trabajando. Así que una vez que se fregó una máquina que es cuello de botella. Prácticamente todo el proceso pasa por esa máquina. Y sin esa máquina pues se tiene que parar toda la planta. Y la responsabilidad pues caía en nosotros porque era una placa electrónica la que se había fregado. Y pues fueron varios días de intentos de querer arreglar esa cosa. Y era de entrar de 6 de la mañana a 8 de la noche. Y intentamos muchas cosas para hacerla funcionar y no pudimos. Y teníamos la presión de los jefes. Teníamos la presión de todo el mundo. Fue bastante fea, bastante feo en ese sentido, porque todo el mundo estaba pendiente de lo que nosotros estábamos haciendo. Y al final pues les tocó comprar la placa, no nueva porque es una máquina viejísima. Les tocó buscar en internet si alguien tenía disponible esa tarjeta y mandarla a comprar. Al final se logró comprar y se instaló y funcionó la máquina, pero en todos esos días fue una presión bastante fea encima de nuestro departamento. Y pues como era de entrar desde muy temprano y salir muy tarde, fue bien cansado, bien agotador. Y tener que discutir con esa gente todos los días de lo mismo y ver que ellos intentan proponer su solución y su solución no funciona es bastante agobiador. O sea, te presionan demasiado la cabeza. Por algo que se pudo haber evitado, que algo que ya se les había comentado, que si un día llegaba a fallar esa placa, la planta se iba a quedar parada. Y pues nunca hicieron caso, como siempre. Así, sí. Y es que ese es el problema al final, o sea, no es tanto la máquina, sino que la gente que está como a cargo de todo, que realmente no toman en cuenta la opinión de los empleados, que les dicen, hey, esta máquina está a punto de arruinarse, o miren, esta pieza ya está fallando, deberíamos cambiarla. Pero veo que, o sea, por lo menos desde las experiencias que me has contado, algunos dicen, mira, si sigue funcionando no le movas. A pesar de que la máquina esté viejísima, se ve que está a punto de morirse, pero si funciona no le movas. Entonces yo considero que eso también es dejación de parte de los jefes, ¿verdad? Y por eso es que llegan a esos extremos de que hacían a los de tu área llegar muy temprano, salir muy tarde, y pues y esa presión que les generaban, ¿verdad? De que, hey, muévanle, pues la planta se ha quedado sin producir, entonces es culpa de, casi que les estaban echando la culpa a ustedes cuando ni al caso. Sí, es como dices, prácticamente muchas veces se les ha advertido, es necesario comprar esto porque si llega a pasar esto, pues vamos a quedar parados varios días. Y pues tal cual, muchas veces se ha cumplido, no han hecho caso y quieren que nosotros hagamos milagros, algo que no se puede hacer porque en este caso que te comento, la placa tenía explotada una parte. Entonces
intentamos remendar lo más que se pudo, intentamos ver los elementos que se habían quemado, pero no lo pudimos hacer funcionar. La verdad, fue bastante frustrante. Invertimos un montón de tiempo, un montón de esfuerzo, hicimos pruebas como que éramos locos y al final no funcionó. Pero igual, fue un problema que se pudo haber evitado si ellos nos hubieran hecho caso. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Sí, realmente no, ante ese tipo de personas no se pueden discutir, o sea, porque si no, la agarran contra uno de empleado y pues está feo echarse a un jefe encima, ¿verdad? Porque pues ya eso lo pone más cuesta arriba a uno el trabajo. Sí, lastimosamente, es nuestro día a día. Y con eso podemos dar pie a la siguiente parte, que es gente rara que nos hemos encontrado en el trabajo. ¿Cuál ha sido la persona más rara o peculiar que te has encontrado en tu trabajo? Excelente tema, veamos. Sí, se me viene a la mente cabal una persona. Esta persona es bastante extraña. Pareciera que salió de estudiar la carrera y simple y sencillamente se le olvidó todo lo que aprendió, porque toda la vida viene siendo una carga para todos los demás. O sea, nosotros estamos partiéndonos el lomo, como dicen, para echar a andar las máquinas, para reparar alguna placa. Pero este muchacho, ay Dios, como que no diera una. Como que no le estuvieran pagando por lo que hace. Exactamente, porque prácticamente toda la vida hay que darle instrucciones como que fuera robot. Porque si no le das una instrucción tal cual, él no la va a hacer. Si se llegara a presentar un problema que se necesite, mejor dicho, que él tome una decisión, él no lo va a hacer porque no tiene en su ser esa capacidad de decisión. Toda la vida es temeroso y prácticamente si dependiéramos de él, pues moriríamos. Aparte, esta persona, bueno, yo no tengo nada en contra de los otakus, el anime está bien y los videojuegos están bien y todo eso, pero esta persona era un experto en el anime y en los videojuegos y en cómics, pero cuando le preguntaban algo de su trabajo, esta persona, como dicen, andaba más perdido que las cabras de Heidi. Entonces, esta persona no sé, es bien extraño. Aparte, cuando empieza a hablar no se calla, es alguien molesto. Aparte, no entiendo por qué. O sea, volvemos al estereotipo de otaku, pero yo no tengo nada en contra de ello. Pero esta persona tiene un mal olor corporal que él no puede pasar a la par tuya porque se siente un olor tan horrible, tan asqueroso. El característico olor a timulo. Algo así. O como dirían, el típico olor a macho vergueado. Ajá, es una expresión. A pacuso. Sí. Podría ser. Y yo dije, bueno, quizás suda mucho y quizás del día a día lo pone así, pero no, un día íbamos entrando a las 6 de la mañana los dos a trabajar y ya traía ese mal olor. Yo creo que quizás no se baña y eso, pero es un ser extraño que anda por ahí deambulando. Casi no le presto atención porque, bueno. Sí, personaje bastante raro, la verdad. Sí, no, pues sí. Podría ser el meme de ahí, pero bueno, ya nadie le dice mucho. Y pues, ¿y vos qué tal? ¿Has encontrado algún personaje extraño por ahí? Pues bastante, realmente. Por ejemplo, recuerdo que en el Banco Rojo, donde yo trabajé, había un tipo. Era bastante alto, de piel casi rosada. Se veía con cara de que odiaba su vida y así, ¿verdad? No recuerdo su nombre, pero el tipo se veía tan enojado que pues de apodo un amigo y yo le pusimos risas. De forma irónica, pues jamás hemos visto sonreír a ese tipo. Ese tipo era bastante raro. Realmente me hace pensar que... Bueno, voy a contar esto, pero no voy a mencionar nombres, solo vamos a mencionarnos a este tipo como risas. Y a la otra chica, de hecho de ella sí ni siquiera recuerdo el nombre, así que nos vamos a referir a ella como Alejandra. Este tipo, y nos dimos cuenta porque un día nosotros dejábamos siempre como la puerta topada de donde estábamos nosotros, en la bodega.
y ahí dejábamos nuestras cosas. Entonces a las 12 en punto salíamos a almorzar y dejábamos todo ahí. Un día a mí se me olvidó mi billetera y mi mochila, entonces tuvimos que regresar y en eso encontramos a Risas y a esta chamaca casi al borde de fajar. A la madre. Y fue muy extraño porque su forma de disimular que no estaban fajando, o sea, nos quedamos helados, o sea, solo les dimos pasada cuando ya iban para afuera. Pero, o sea, lo que hicieron es que él estaba casi que encima de ella. Y en el momento en que nosotros abrimos la puerta, él agarró unos papeles, ella también agarró unos papeles y como que empezaron a hablar bajito y luego salieron. Mi compañero y yo nos quedamos, güey, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Y no entendíamos qué estaba pasando hasta que analizamos bien las cosas. Ah, güey, estos estaban fajando, dijimos nosotros. Y agarramos nuestras cosas y pues nos fuimos de ahí, va. Y el tipo, lo peor es que, o sea, no fue solo esa vez. Cuando veníamos de almorzar, varias veces lo alcanzamos a ver saliendo de nuestra área de trabajo. El tipo era bastante extraño, la verdad. O sea, no solo con eso de que se metía a fajar a nuestra área de trabajo, sino con que su actitud era como si estuviera muerto por dentro y solo reaccionaba como que si fuera un NPC. Solo reaccionaba ante ciertas personas. Ya tenía seleccionados los diálogos. Ajá. Porque cuando llegábamos nosotros, o sea, no me daba palabra, pero alguien más le hablaba y como que ahí empezaba el diálogo, ¿verdad? Y el tipo ya hasta que abría los ojos y así. Y hasta solo presionaba. Ajá. Y entonces lo peor fue cuando me dejaron trabajando con él en su oficina. Yo sentía que en cualquier momento el tipo se iba a parar y me iba a querer fajar a mí también o algo así, porque el tipo sí era intimidante, la verdad, porque parte de la forma brusca en la que hablaba, o sea, no te insultaba, pero era no tenía tacto para decir las cosas. En plan, llegaba quizá con su mejor voluntad a decirnos, güey, necesito que armen estos expedientes, pero para ahorita, va. Pero no, él se sentía como que decía, cabrón, ya, mira, ocupo este expediente para ayer. O sea, y eso ya te hace sentir tranquilo, o sea, bájale a tu pedo, porque si no fuera porque estábamos en una empresa seria en la que había bastante seguridad, realmente ese tipo sí se veía un poco peligroso. Porque incluso nuestra jefa, a veces cuando el tipo estaba de malas, nos decía, démelo, se lo voy a llevar yo. Me dijo, no vayan a donde está él. Y era como que, ¿por qué? O sea, ¿qué nos va a hacer si llegamos? O sea, el tipo se veía como que el típico estereotipo del el americano agresivo que faja con sus empleadas. Ah, bueno. Sí. Porque dentro de nuestra área él era como el que estaba debajo del jefe. Justo el inmediato debajo del jefe. Entonces a lo mejor por eso el tipo tenía ese poder de que podía hacer lo que quisiera y sin temor a que alguien le pusiera queja a su mayor inmediato, ¿va? Pero sí, creo que él es la persona más rara que me he encontrado en el trabajo. Ya todos los demás han sido en las unidades médicas donde he estado, porque y raro podría ser para mí, pero quizás para alguien más es bastante común, porque lo que pasó es que a la última unidad médica a la que yo fui, creo que era la persona más joven trabajando ahí, porque todos siempre andaban rondando ya los 26, 27 años. Entonces que alguien llegara de 21, pues no es por echarme flores ni nada, pero anduve antojando mucha gente ahí. Calmate, Brad Pitt. No es por echarme flores, pero varias gente pues expresó que su deseo. me estaban tirando los perros, como por así decirlo. Una señora que ella era auxiliar de servicio también, yo llegaba a su área a cambiar el agua. Entonces antes de cambiar el agua se le da una pequeña limpieza con alcohol, pues porque por lo de la pandemia y porque está en una bodega, ¿verdad? Y esas cosas agarran polvo muy rápido. Entonces yo casi siempre me agachaba y siempre se me llegaba a poner la señora por detrás. Y yo como, señora, cálmese, vea, pero no toque, va. Igual, ya cuando terminaba de poner el agua, va, me empezaba a acariciar los brazos a la señora y no se me va a olvidar esta frase que me dijo. Lo que me gusta de vos es que sos peludito, me dijo. Santo poder. Ay, Dios, dije yo.
Gracias, le dije yo. Y salí de ahí, va. Quizás para los demás gente es normal, pero o sea, yo nunca me había pasado algo así. Y no sé en qué punto es amabilidad y en qué punto empieza lo de acoso laboral, ¿verdad? Pero sí creo que son de las personas más raras que me encontraba en el trabajo. Creo que ese podría ser un buen tema para otra ocasión. El acoso laboral. Sí, porque podría ser. Ahora bien, nos decías que tú estudias electrónica, igual que yo. Sí. Pero que tú no pudiste encontrar trabajo como electrónico. A ver, hablemos de las dificultades que tienen las personas aquí en el país. Y me imagino que en toda Latinoamérica para encontrar trabajo de lo que les guste o un trabajo digno. ¿Qué dificultades has tenido para encontrar un trabajo? Ahí tocaste un punto bastante importante. Porque mencionaste que a veces uno no puede trabajar de lo que le gusta, sino que debe trabajar de lo que haya, pues de lo que salga. Y es que realmente a mí me gustó bastante el tema de la electrónica. Yo desde pequeño pues me gustaba desarmar cosas y luego no volver a armarlas, porque pues, tampoco tenía mucho conocimiento, pero me gustaba ver cómo eran, por ejemplo, algunos juguetes que funcionaban con baterías. Me gustaba ver cómo eran por dentro y qué es lo que hacía que, no sé, sacaran luces, hicieran algún sonido. Entonces desde pequeño me interesó eso. Pero poco a poco, a medida que yo iba estudiando, me fui enterando por medio de otras personas y por medio de más alumnos, docentes y algún otro comentario que se hacía por ahí que pues la carrera de electrónica pues era complicado conseguir trabajo en ella, o que no era muy bien remunerada. De hecho, hacían una broma que me parecía de muy mal gusto, en la que decían que nuestro profesor de tecnología, que él nos enseñaba tecnología, matemáticas, nos daba también clases de taller y de programación incluso. Decían que cómo es posible que él con tanto conocimiento acabó como un profesor, ganando un sueldo no tan bueno, o sea, no a la altura de lo que él sabe. Y fue como, sí es cierto. Y pues a pesar de que a mí me gustó la electrónica, eso, quieras o no, hizo que mis expectativas bajaran y por ende le perdí el gusto a la electrónica. Y pues desde ese punto yo dejé de apuntar hacia un trabajo en el que ocuparan alguien que supiera de electrónica. Más que todo porque los requisitos que las empresas tenían para alguien que quisiera empezar a trabajar, para empezar buscaban gente joven. Decían de 20 a 25 años, pero requerían 6 años de experiencia, haber trabajado en 3 lugares diferentes, tener un diplomado en reparación de aires acondicionados. Y es como, ¿cómo quieres que logre eso si a lo mejor después de salir de bachillerato, en una media de 17, 18 años, quise estudiar algo más para especializarme? ¿Cómo quieres que tenga 6 años de experiencia si quizás a lo mejor apenas estoy acabando el resto de cosas en las que me estoy especializando? Y pues es igual que con la programación. Yo tengo un amigo que él estudió lo mismo, electrónica, pero él se lanzó más a no tanto al área mecánica de la electrónica, sino que él se fue al lado de la programación. Él es muy bueno, de hecho. De hecho, me ha platicado que varias empresas que están comenzando lo han buscado a él para que les ayude con páginas web o ese tipo de cosas. Pero me dice él que se ha dedicado a ser independiente porque a la hora de buscar trabajo, lo que le exigen a un programador es demasiado. Es mucho para estar ganando un poquito más arriba del mínimo. Porque él me comentó que necesitaba manejar muchos lenguajes de programación solo para que le pagaran $400 al mes. Y era como, te costó más lo que gastaste en aprender esos lenguajes que lo que vas a ganar ahí. O sea, realmente no lo vale. Y pues ese tipo de cosas, ir viéndolo y darme cuenta de que es muy mal remunerado en algunas zonas
la electrónica, me hizo desistir del deseo de trabajar de algo de eso. Y lastimosamente no me alegro de eso porque la gran mayoría de las personas que estudiaron conmigo no están trabajando en electrónica. Algunos están trabajando en algo automotriz, algunos están dando clases particulares, otros están trabajando en restaurantes o haciendo delivery. Yo que terminé trabajando en una unidad médica. Otros también siguen en el rubro de ventas y cosas así. Y de todos ellos creo que éramos alrededor de 50 personas en mi sección. De ellos creo que solo 5 están trabajando en algo que realmente es de lo que estudiaron. Y eso es bastante triste, la verdad. ¿Y en qué tipo de trabajos has intentado aplicar? Pues realmente estuve, antes de entrar a hacer todo lo que yo hice, como te mencioné, antes de ir a las membresías y al restaurante, intenté en un lugar donde se reparan celulares. Realmente ahí es bastante complicado el trabajo, porque a mí me dejaron en el área de hardware, o sea, arreglar problemas físicos de un celular. Y pues realmente es bastante complejo y bastante complicado trabajar con piezas tan pequeñas por un celular. Realmente considero que ese tipo de cosas o ese tipo de trabajos no son para todos. Realmente se requiere bastante paciencia, se requiere una buena vista, que es algo que yo no tengo. Y pues después de haber hecho una prueba diagnóstica me dijeron que no era lo que buscaba. Yo no era lo que ellos buscaban para su empresa y que me hacía falta conocimiento, y realmente considero que no fue eso, sino que más bien le quisieron dar la plaza a alguien más, porque alguien que tenía un conocimiento menor al mío quedó en ese lugar, y quedó simple y sencillamente por conocer a la persona con la que estaba haciendo la entrevista. Y eso es algo bastante común en nuestra realidad que vivimos por acá, que si tú no conoces a alguien, ya sea de un negocio, de una empresa, alguien que te puede hacer, como dicen, el conecte, no vas a poder optar por un trabajo que a ti te guste. Vas a tener que agarrar lo que sea que salga, porque si no, no comes. Exacto, entonces desde ese momento dije, no sé, intentar otra vez, dije yo, a ver qué sale. Y pues me ofrecí para eso en el mismo banco donde yo trabajé, en el Banco Rojo. Porque realmente me puse a ver cómo reparaban una de las luces que estaban arruinadas donde yo trabajé. Y pues realmente, o sea, el trabajo que hicieron los técnicos de ahí dejaba mucho que desear. Dejaron casi que la luz colgando. Y fue como, yo puedo hacerlo mejor. Y fui a ofrecerme ahí. Y pues realmente lo que pidieron o lo que pedían en el currículo para trabajar ahí era bastante complicado de conseguir sin sacrificar por lo menos 2 años más o 3 años más de mi vida. Entonces eso fue lo que me hizo desistir ante la idea de trabajar de lo que yo había estudiado. Y pues opté por otras opciones. Fui a aprender inglés a una empresa que no vamos a decir su nombre. Pero, obviamente no. Pero te asegura inglés rápido y fluido en 3 meses, creo que dice su... Sí, algo así. Su slogan. Pues lleva un número en su nombre, eso es lo único que vamos a decir. Ok. No, obviamente creo que nadie va a caer cuál es, pero... Ajá, dale, cuéntanos. Pues yo fui a aprender inglés, el inglés se me dio bastante bien. Y pues salí en 6 meses. En 6 meses ya tenía yo un inglés avanzado y ya estaba listo para trabajar. Ahí no puedo decir que fue fallo de que la gente no me contratase ni nada de eso, sino que fue fallo mío. Porque por culpa de este compañero que me dijo que fuéramos a trabajar al restaurante mexicano, yo rechacé un par de ofertas laborales para trabajar en lo que había estudiado, que era el idioma inglés. Me iban a... Una oferta era de profesor en línea y el otro era pues en el típico call center, ¿verdad? Donde es una maquila, pero en inglés. Del siglo XXI. Del siglo XXI, donde te explotan, pero hey, hay viernes de pizza.
Entonces, qué sad. Sí, así piensan que se arregla todo en ese tipo de empresas. Ey, te estás muriendo por haber trabajado casi 12 horas toda la semana. Ahí hay pizza. Entonces, rechacé varias ofertas de eso por irme a trabajar allá y pues regresar decepcionado. A partir de eso, pues descuidé bastante mi inglés y a los lugares a donde yo fui brutalmente rechazado. Porque descuidé tanto mi inglés que pues olvidé cosas básicas. Sí, prácticamente con un mes que dejé de hablar, ya se siente un poco por así decirlo, la lentitud que agarraste. Desaprendiste un poquito o perdiste la práctica, no sabría cómo decirlo, pero la cuestión es que sí, con un mes que dejes el inglés de lado, se siente el golpe. Entonces, imagínate, yo dejé de prácticamente tener contacto con el inglés alrededor de 3 meses y medio. Entonces fue bastante mi culpa lo que sucedió ahí, pues. Y como mencionamos antes, fui a parar a estos hospitales y a estas unidades médicas gracias a que pues conseguí un conecte. Porque de otra forma pues yo a día de hoy seguiría desempleado. Entonces ahí podemos ver que a veces uno no trabaja de lo que quiere pues porque no hay la oportunidad. O no trabaja de lo que ha estudiado pues porque exigen más de lo que te van a pagar, por así decirlo. Y que a la hora de la hora, en algunos lugares de prestigio, entre comillas, no puedes entrar a menos que tengas un conecte. Bueno, en mi caso, por ciertas malas decisiones que yo tomé, pasé un tiempo desempleado. Y yo intenté lo mismo que vos. Intenté entrar en un call center. Fui a aprender inglés. Y pues no sé, no creo que no conseguí un nivel tan alto. Porque en los lugares donde yo lo intenté, a veces llegaba como a la mitad de recorrido y hacía algunas pruebas. Y de ahí pues me decían que no, que mi nivel era insuficiente. Y pues es bastante complicado ver que intentar aplicar en otro trabajo con lo del título en electrónica es bastante frustrante porque no hay como tal el montón de plazas disponibles. Y me ha tocado ver a muchos de mis excompañeros trabajar en cosas que no tienen nada que ver, porque simple y sencillamente el pago es muy poquito o no hay como tal una oferta de empleo. Me ha tocado ver a varios excompañeros que tienen su título de técnicos en electrónica, como yo, que no pueden encontrar un trabajo que les pague más del mínimo. Han salido un montón de empresas chiquitas que se dedican a hacer trabajos a domicilio, instalar cosas o dar mantenimientos, pero que pagan el mínimo. Y lastimosamente esa ha sido la realidad de muchos de nosotros, que o agarramos ese empleo, que prácticamente es el mínimo, o buscamos trabajo en otra cosa que no tiene nada que ver. Y vamos al lado de las pobres personas que lastimosamente no tienen ningún estudio y tienen que agarrar cualquier trabajo que sea. Por ejemplo, donde yo estoy están los pobres operarios que a veces me dan bastante lástima porque les toca tan pesado y les toca hacer tareas tan tediosas y ellos reciben un salario menor que el mío. No es que yo gane bastante más que ellos, yo gano casi el mínimo, la diferencia es poca, pero ellos reciben el salario mínimo y se matan más. Lastimosamente es una realidad en la que vivimos, que muchas veces el título tiene que ser un título ya de ingeniería, licenciatura, para poder optar por un trabajo mejor. E incluso así no hay una seguridad de que vas a obtener un salario mejor, que vas a tener una posición de trabajo mejor. Ni modo. Es la realidad en la que todos nosotros tenemos que pasar, que tenemos que vivir. Si no, pues, como dicen, no comemos. Exacto, y pues yo siempre había sido partidario de esa idea utópica, casi fantástica, que la gente dice sobre los títulos. Y es que en vez de concentrarse en que esa persona tiene, como decimos vulgarmente aquí, el cartón nada más,
la gente considera que, bueno, yo también soy partidario de ello, considero que debería más bien haber una valoración en cuanto al conocimiento y la capacidad de esa persona. Porque hay personas que han conseguido su título, son ingenieros, son licenciados, son doctores, maestros, pero son unos incompetentes que lo consiguieron a base de, pues, supongo que pagar para que se los dieran. Pues son unos incompetentes. Entonces considero que sería una buena idea o una buena opción que hicieran una valoración en cuanto al conocimiento y la capacidad de una persona. Si puede o no puede, si tiene las capacidades o no para trabajar en el puesto para el cual solo buscan licenciados o ingenieros. Es que ese es el punto, porque, o sea, tú puedes ver que... me imagino que todas las personas que nos escuchen van a estar de acuerdo que se han topado con algún jefe, con algún superior que no sabe nada. Que prácticamente está ahí porque conoce a alguien o porque es amigo de alguien. Y prácticamente todos los de abajo le hacen el trabajo. Porque él no sabe o no tiene la menor idea de cómo se hacen las cosas. Y pues, lastimosamente se debería hacer una evaluación, se debería hacer algún tipo de prueba para ver cómo estas personas se desempeñan, pero muchas veces no se hacen. Y por eso es que tenemos jefes que... muchas veces tenemos jefes que no, como dicen, que no sirven para nada, que no saben nada, que están de adorno, porque al final no llegan a hacer nada. Pero, bueno, esa es una realidad que supongo que se tiene que cambiar. Ya en los países del primer mundo ya no se fijan mucho en el título de una persona, sino que más bien se fijan en sus capacidades. Obviamente no aplica todo, porque obviamente si un doctor tiene que estar titulado, un arquitecto tiene que estar titulado, gente, se necesitan los títulos. Sí, pero en ocasiones también es necesario valorar la habilidad de las personas y así que sea el salario. Porque aquí es algo de ley prácticamente que si alguien no tiene un título universitario, o aunque lo tenga, muchas veces va a ganar el mínimo. Porque sí, eso es algo que es la cruda realidad de la que vivimos aquí en el país. Y supongo que no debe ser solo aquí en el país, sino que debe ser en la gran mayoría de países de Latinoamérica. De hecho, hace poco veía un meme que pues es triste, pero a la vez es real, porque decía: el ingeniero que terminó su carrera y consiguió no sé cuántos títulos más, salario mínimo. Y decía en la contraparte, la chica que abrió su OnlyFans y ganando alrededor de $2,000 al mes. Y es como, es cierto, o sea, no... Es triste realmente pensar en la comparación de que alguien que se ha gastado tiempo, dinero, ha invertido toda su vida a una carrera, pues gana el mínimo o ni siquiera puede estar trabajando realmente. He visto incluso gente por la calle con carteles que dicen que se ofrecen servicios de abogado o servicios de electricista. Y no sabes la impotencia y lo feo que se siente ver a alguien así, pues porque sabes que no son carreras sencillas. Solo para leyes son 7 años, si no me equivoco, o 6 años. Entonces, imagínate estar 6 años estudiando solo para que nadie te contrate. Y es todo porque el mercado de leyes, el ámbito de las leyes está saturadísimo. Pero pues algunos lo eligen porque es lo que les gusta. Realmente a mí las leyes me gustan, pero yo decidí no perder, porque básicamente los perdería. Perder 6 años de mi vida para al final no trabajar en eso. Me quedaría a gusto porque tendría todo el conocimiento de lo que a mí me gustaba, pero no trabajaría en ello y probablemente pues terminaría vendiendo comida o algo así. Que no digo que esté mal, pero pues no estudié para ello. No, y obviamente también quizá muchas veces caemos en el hecho de ser muy acomodados. Quizás hay muchas personas que sacan su título pero en realidad no se rebuscan por encontrar un trabajo. Podría ser el caso. Aunque de la misma manera, pues la situación está muy complicada con el aspecto de el empleo. Más ahora que se nos vino esta crisis que nadie de nosotros esperábamos, que muchos empleos se dieron de baja y tenemos una crisis bastante grande. La cuestión va a ser que nos tocará adaptarnos a esta situación, buscar nuevas maneras de generar empleo.
y así. La cuestión es que está difícil, está muy difícil y espero que si alguien que nos esté oyendo tiene ciertos problemas, pues como diría el meme, échele ganas, mijo. Pero sí, es lo que nos queda. Exacto, o sea, no esperes que el trabajo te llegue a buscar. Eso nunca va a pasar. Porque, a diferencia de lo que muchos creen, nadie es indispensable en un trabajo. Incluso el doctor más titulado, el que mejor trabaje, puede ser reemplazado por un doctor que lo haga incluso mejor. No hay que pensar que uno es indispensable en su trabajo y que, pues, a lo mejor piensas que si te fuiste de un trabajo decís, pues si me necesitan me pueden volver a llamar. Entonces te acomodas y esperas a que ellos te llamen en vez de tú buscarlos a ellos otra vez, sin caso de que tuvieras necesidad. O con el hecho de ir a dejar currículo a una empresa y dices, pues que me llamen de aquí, si no, pues voy hasta otro lado. Pero en esa espera se te fue un mes en el que pudiste haber ido a dejar currículo a otros lugares. O un mes en el que pudiste prepararte un poco más. Por ejemplo, puedes pulir tu inglés, o puedes estudiar algún curso gratuito, o por ejemplo algo que quizá muchos dejamos de lado, que aprender Excel, porque se usa, aunque no todos lo usan, pero sí se usa, se ha hecho bastante común. Entonces, sí, es necesario aprovechar el tiempo. Yo no puedo decir que yo soy alguien que utiliza tan excelentemente su tiempo, no, en realidad me ha tocado días completos perdidos, pero sí es necesario tomar un curso en lo que no se tiene el empleo, porque así cuando te toque una entrevista puedes llegar mejor preparado que las demás personas y así poder optar por ese empleo. Lastimosamente sí, aquí la situación es bastante difícil. A mí me tocó ir a algunas entrevistas en las que eran 20 personas queriendo optar por el mismo puesto, todos nosotros en fila y esperando que nos atendieran para la entrevista. Obviamente no me llamaron de esos lugares. Había gente que estaba mejor preparada que yo, pero me imagino que en otros lugares es peor. Deben haber 100 personas queriendo optar por el mismo puesto, pero por eso es necesario prepararse, tratar de ser mejor cada día y así. E igual un consejo que me dio una persona muy sabia, y es que ve a una entrevista, o ve a dejar currículo, o ve a preguntar por una oferta de trabajo. Lo más que te pueden decir es que no, y el mundo no se acaba ahí. Hay miles de otras ofertas en las que te van a decir que sí. O sea, no es el punto de deprimirse solo porque a la primera te dijeron que no. Entonces, inténtalo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Sí, y pues diría que con esto podemos dar por concluido el tema del trabajo. Espero que pues se hayan entretenido, se hayan echado alguna que otra risa, hayan reflexionado, no sé. Espero que les haya gustado. ¿Algo más que tengas que agregar? Pues eso, realmente gracias a los que nos estén escuchando, pues espero que al menos te hayamos hecho pensar un poco. Si tú estás pasando también por un mal momento en el que creas que no hay trabajo por ningún lado, a lo mejor sí hay, viejo. Lo que pasa es que tú no has sabido buscarlo. Y pues inténtalo. La oferta esa que viste en el periódico, o una que te salió en un anuncio de internet, inténtalo. O sea, lo más que te pueden decir es que no. Entonces, ve por ello. A lo mejor te pueden sorprender. Y pues habla con más personas, trata de hacer más amigos. Tal vez ellos te pueden hacer, como dicen, el conecte. Pues esa es la realidad. A ver qué sale. Y pues eso ha sido todo. Si llegaron hasta acá, pues recuerden que los amamos. Los veremos en el siguiente podcast. Hey. Chao. Y no se les olvide dejar like. Si les ha gustado, compartirlo con sus amigos, suscribirse. Y pues estaremos tratando de ser activos aquí, subiendo por lo menos un podcast a la semana, en cuanto nos lo permita el tiempo. Así que, como dijo aquí mi compañero, los amamos, cuídense, bye. Chao.